Hoy vi algo que nunca debí haber visto. Mi propio hijo, Javier, el hombre que crié con tanto amor, rebuscando entre mis documentos como un ladrón en mi propia casa. Y lo peor es que no sabe que lo vi. No sabe que la cámara de seguridad que envié a reparar está funcionando perfectamente de nuevo. Todo comenzó hace 3 días cuando llamé al técnico para arreglar el sistema de vigilancia. Había estado roto durante semanas y me sentía vulnerable. Una mujer de 68 años viviendo sola después de que Javier y su esposa Isabel insistieran en mudarse conmigo para cuidarme mejor. ¡Qué ironía tan amarga! Completamente olvidé mencionarles que había contratado a alguien para la reparación. Estaba tan acostumbrada a que ellos controlaran cada aspecto de mi vida que simplemente se me pasó por la cabeza. Pero gracias a Dios que lo hizo, porque de lo contrario habría descubierto la verdad demasiado tarde. Esta mañana, después de que Javier supuestamente se fuera a una entrevista de trabajo y Isabel al supermercado, decidí comprobar si las cámaras funcionaban en mi teléfono. La app que el técnico había instalado me permitía ver toda la casa en tiempo real. Al principio, pensé en probarla más tarde, pero algo me impulsó a hacerlo inmediatamente. Toqué la pantalla y allí estaban, imágenes cristalinas de mi sala de estar. Mi corazón se detuvo. Javier e Isabel no se habían ido a ninguna parte. Estaban allí mismo en mi sala de estar con todos mis documentos esparcidos por la mesa de centro como si fuera su oficina personal. Javier sostenía mi carpeta de papeles importantes, la que siempre guardaba bajo llave en el escritorio de mi dormitorio. Isabel tenía papeles en las manos, examinándolos uno por uno a la luz de la ventana. Se movían con la familiaridad de personas que habían hecho esto antes. ¿Dónde está la escritura original? Escuché la voz de Isabel a través del audio de la cámara. Su tono era frío, calculador. Alberto nos dijo que específicamente necesita el documento original para que la falsificación sea creíble, respondió Javier, con la voz cargada de frustración. Alberto. Ese nombre me envió un escalofrío por la espalda. Era un abogado que Javier había conocido en algún bar, un tipo de aspecto turbio que siempre me había dado mala espina. Ahora entendía por qué. Tiene que estar aquí, replicó Javier. Mamá es tan meticulosa con estas cosas. Lo mantiene todo meticulosamente organizado. Esa palabra salió de sus labios como si fuera una maldición. El mismo orden y cuidado que siempre me había alabado, ahora lo usaba en mi contra. Isabel se acercó más a la ventana, sosteniendo un documento a la luz. Mira esto, Javier. Dice que la casa vale más de 500.000 euros según la última tasación. Alberto tenía razón. Vale todo este esfuerzo. La casa que compré con el sudor de 30 años trabajando como enfermera. La casa donde cría Javier después de que su padre biológico nos abandonara cuando él tenía solo 5 años. La casa que planeo dejarle como herencia, no como un premio que robar mientras yo aún estoy viva. Una vez que tengamos la escritura a nuestro nombre, continuó Isabel, podremos venderla y mudarla a algo más pequeño. Un apartamento de un dormitorio será suficiente para sus últimos años. Sus últimos años. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta, como si yo fuera solo un obstáculo que eliminar en su camino hacia la prosperidad. Javier caminó hacia mi dormitorio. Lo vi a través de otra cámara mientras abría cajón tras cajón, buscando desesperadamente. Tiene que tener una caja de seguridad o algo. Siempre fue tan paranoica con los documentos importantes. Paranoica, otra palabra que una vez significó protección, ahora convertida en un defecto. Regresó a la sala con las manos vacías y el rostro enrojecido por la frustración. Isabel lo esperaba, con los brazos cruzados, claramente molesta por el retraso. Alberto nos dio hasta el viernes para conseguir la escritura original, le dijo ella. Sin ella, no puede hacer el trabajo. Y sin el trabajo, seguiremos viviendo de las migajas que nos da tu madre. ¿Migajas? Ella llamó migajas a los 700 euros al mes que les daba para sus gastos personales. Dinero que sacaba de mi modesta pensión para mantener la paz en la casa. Dinero que aparentemente no era suficiente para su ambición. Le presionaremos más, dijo Javier,
desplomándose en mi sillón favorito. Le diremos algo sobre sus papeles de seguro médico, algo urgente que necesita firmar. Ha estado tan confundida últimamente, ni siquiera leerá lo que firma. Confundida. Era verdad que a veces me costaba más recordar nombres o fechas, algo completamente normal a mi edad. Pero ellos habían estado cultivando esa narrativa, haciendo que dudara de mi propia claridad mental cada vez que cuestionaba sus decisiones. ¿Y si se pone sospechosa?, preguntó Isabel. Javier se encogió de hombros con una indiferencia que me rompió el corazón. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía a su propio hijo? Además, una vez que firmemos los papeles con Alberto, será demasiado tarde para revertir el proceso. Isabel sonrió por primera vez en toda la conversación. Fue una sonrisa cruel, satisfecha. Perfecto. Entonces mañana le traemos los documentos falsos de Alberto y le decimos que es para actualizar su testamento. Firmará sin hacer preguntas. Se levantaron para guardar mis documentos, pero no como los habían encontrado. Los apilaron descuidadamente, sin el orden que yo siempre mantenía. Era como si ni siquiera intentaran ocultar que habían estado husmeando. Antes de salir de la habitación, Javier se detuvo y miró directamente hacia donde estaba instalada la cámara. Por un momento, pensé que me había descubierto, que sabía que los estaba viendo, pero solo se quedó allí pensativo. Ojalá no tuviéramos que hacer esto, murmuró más para sí mismo que para Isabel. ¿Estás teniendo dudas?, preguntó ella, con un tono mezcla de sorpresa y molestia. No, pero, Javier suspiró profundamente. Es mi mamá, Isabel. La mujer que me crió sola, que trabajó turnos dobles para darme todo lo que necesitaba. Por un momento, un destello microscópico de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez quedaba algo del niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Tal vez aún había salvación para nosotros. Pero Isabel se acercó a él y puso una mano en su hombro. Javier, cariño, piensa en nuestro futuro. Piensa en los hijos que queremos tener. ¿Vamos a depender de una mujer mayor que se pone más senil cada día? Esta casa es nuestra oportunidad de ser independientes, de construir algo nuestro. Y así, con esas palabras venenosas, el último vestigio de mi buen hijo desapareció. Vi cómo su expresión se endurecía de nuevo mientras la codicia volvía a apoderarse de sus facciones. Tienes razón, dijo finalmente. Es hora de pensar en nosotros. Salieron de la habitación, y yo me quedé allí, sentada en la cocina, mirando la pantalla de mi teléfono como si fuera una película de terror. Pero no era ficción. Era mi vida real desmoronándose ante mis ojos. Por 35 años, había construido a ese hombre. Lo alimenté, lo vestí. Lo eduqué, lo consolé en sus fracasos y celebré sus triunfos. Trabajé hasta exhausta para pagar su universidad. Renuncié a reconstruir mi vida romántica para enfocarme en él. Y ahora, mi mayor creación se había convertido en mi mayor traición. Pero había algo que Javier e Isabel no sabían, algo que los convertiría de cazadores en presas sin que siquiera lo notaran. Tenía todas sus conversaciones grabadas. Tenía la evidencia de su conspiración criminal. Y por primera vez en meses, tenía el poder de decidir mi propio destino. La guerra acababa de comenzar. Y ni siquiera sabían que ya habían perdido. Durante los siguientes 3 días, viví una doble vida que nunca imaginé posible. Por un lado, era la misma mujer mayor, la madre amorosa que preparaba el desayuno, preguntaba por sus planes y sonreía cuando Javier me besaba la frente antes de salir. Por el otro, era una detective encubierta en mi propia casa, documentando cada movimiento, cada conversación, cada pieza de evidencia de la mayor traición de mi vida. La tecnología se había convertido en mi aliada secreta. La app que el técnico instaló en mi teléfono me daba acceso a las cámaras las 24 horas del día. Podía ver la sala de estar, la cocina, el pasillo principal, incluso parte de la habitación que Javier e Isabel habían convertido en su santuario privado. El martes por la mañana, los vi planeando sus próximos pasos. Isabel estaba sentada en mi sofá con su portátil abierto y varios papeles esparcidos a su alrededor.
Javier paseaba, claramente nervioso. Alberto dice que tiene los documentos listos, lo informó Isabel, leyendo algo en la pantalla. Pero nos necesita para llevar la escritura original y hacer las comparaciones finales de firmas. ¿Y si mamá nota que falta? Preguntó Javier, mordiéndose las uñas, un hábito que tenía desde niño y que yo siempre intenté corregir. Isabel levantó la vista con esa sonrisa fría que me estaba acostumbrando a conocer demasiado bien. Javier, tu madre tiene 68 años. No ha mirado esos documentos en meses. Además, podemos solo tomarlo prestado por unas horas y devolverlo antes de que siquiera lo note. Tomarlo prestado. Hablaban de robar la escritura de mi casa como si fuera un libro de biblioteca. Pero ¿y si? Javier se detuvo a mitad de frase y miró hacia la cocina, donde yo supuestamente estaba preparando el almuerzo. ¿Y si se pone sospechosa? He notado que últimamente está más atenta, como si nos estuviera vigilando. Mi corazón latió con fuerza. ¿Había sido tan obvia? ¿Me habían descubierto? Isabel se rió con desdén. Javier, por favor. Tu madre pasa la mayor parte del día viendo sus telenovelas y hablando sola. Si estuviera tan atenta, habría notado que llevas 2 semanas mintiendo sobre buscar trabajo. 2 semanas. Así que ni siquiera había estado buscando trabajo como me había dicho. Todo era parte de su actuación para mantenerme calmada mientras ejecutaban su plan. Tienes razón, admitió Javier, aunque su voz aún sonaba incierta. Es solo que, no sé. Siento que me está juzgando todo el tiempo. Esa es tu culpa, replicó Isabel fríamente. Todavía ves a esa mujer como tu Madre Santa en lugar de verla por lo que realmente es, un obstáculo para nuestro futuro. Un obstáculo. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Para la mujer que mi hijo había elegido como su pareja de vida, yo no era una persona. Era simplemente algo que eliminar de su camino. Además, continuó Isabel, cerrando el portátil con un golpe, una vez que tengamos la casa, podremos buscar una residencia decente para ella, algo asequible pero cómodo. Con los 500.000 euros de la venta, podremos invertir en nuestro propio negocio, y aún nos sobraría mucho para cuidarla adecuadamente. Residencia. La frase me golpeó como un martillo en el pecho. Querían vender mi casa y encerrarme en una institución con el dinero de mi propia propiedad. La crueldad de su plan era tan refinada que casi parecía profesional. Javier se sentó a su lado, y por primera vez en días, pareció relajarse. ¿De verdad crees que funcionará? Alberto lo ha hecho antes, respondió Isabel, acariciándole el pelo como si fuera un niño pequeño. Dice que tiene un contacto en el registro de la propiedad que puede agilizar la transferencia. La casa estará a nuestro nombre en 2 semanas. Como mucho. 2 semanas. Lo tenían cronometrado con precisión militar. ¿Y el dinero? Preguntó Javier. Alberto cobra 25.000 euros por todo el proceso. Es caro, pero piénsalo. Estamos hablando de una ganancia neta de más de 100.000 euros. Es una inversión que vale la pena. 25.000 euros. El precio que habían puesto a mi confianza, a mi hogar, a mi dignidad como madre. Por el resto del día, actué con una normalidad sobrehumana. Cociné sus platos favoritos. Pregunté por sus planes. Incluso les ofrecí dinero extra para ir al cine. Cada sonrisa que forzaba en mis labios dolía físicamente. Pero necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y planear mi próximo movimiento. Esa noche, cuando finalmente se fueron a la cama, me senté en la cocina con una taza de té y mi teléfono. Revisé todas las grabaciones del día, tomando notas mentales de cada detalle importante. Tenía conversaciones completas donde confesaban su plan criminal. Tenía fechas, nombres, cantidades específicas. Tenía suficiente evidencia para destruir sus vidas si quería. Pero algo me detuvo de llamar a la policía inmediatamente. Tal vez era el último hilo de esperanza de que Javier entrara en razón.
Tal vez era mi necesidad de entender completamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. O tal vez, en el fondo de mi corazón, necesitaba una confrontación directa antes de tomar una acción irreversible. El miércoles amaneció con una lluvia ligera que golpeaba contra las ventanas como lágrimas del cielo. Javier e Isabel desayunaron en silencio, intercambiando miradas cómplices que fingí no notar. Había una tensión diferente en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. «Mamá», dijo Javier después de terminar su café. «Necesitamos hablar contigo de algo importante». Aquí estaba, el momento que habían estado preparando. «Por supuesto, mi amor», respondí, sentándome frente a ellos en la mesa del comedor. «¿De qué se trata?» Isabel carraspeó y colocó una carpeta que no reconocí en la mesa. «María, hemos estado pensando en tu futuro, en tu seguridad financiera». ¿Mi seguridad financiera?, pregunté, genuinamente confundida por la dirección de la conversación. «Sí», intervino Javier, tomando mi mano con esa ternura falsa que ahora me daba náuseas. «Hemos estado mirando temas de testamentos, seguros médicos, ese tipo de cosas importantes que toda persona de tu edad debería tener en orden». Isabel abrió la carpeta y sacó varios documentos que parecían oficiales. «Un amigo abogado de Javier nos ayudó a preparar unos papeles para actualizar toda tu documentación legal. Son formularios estándar, nada complicado». Alberto, tenía que ser él quien había preparado esos documentos fraudulentos. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, fingiendo la ingenuidad que esperaban de mí. «Básicamente, es para asegurar que si algo te pasa», explicó Javier, «tanto tu testamento como la propiedad de la casa estén legalmente en orden. También incluye una autorización para que nosotros manejemos tus asuntos médicos y financieros si alguna vez no puedes hacerlo tú misma». Autorización para manejar mis asuntos. Querían que firmara un poder completo sobre mi vida. «Es por tu bien, María», agregó Isabel con voz melosa. «Imagina si tuvieras un accidente o una enfermedad grave. Sin estos papeles, Javier no podría ayudarte con nada legal». Me entregaron los documentos, y pude ver que estaban llenos de términos legales complicados, párrafos enteros en letra pequeña que estaban intencionalmente difíciles de leer y entender. Pero logré distinguir unas palabras clave: transferencia, cesión de derechos, poder irrevocable. «No entiendo realmente todo esto», dije, sosteniendo los papeles y fingiendo confusión. «¿Podrían explicármelo más despacio?». Vi un destello de impaciencia cruzar el rostro de Isabel, pero Javier mantuvo su sonrisa compasiva. «Mamá, son cosas técnicas aburridas», dijo. «Lo importante es que firmes aquí, aquí y aquí». Señaló varias líneas marcadas con pequeñas X. «El abogado dice que es urgente porque hay cambios en las leyes fiscales que podrían afectarte si no actualizas estos documentos antes del próximo mes». Mentiras. Todo era una mentira enrevesada para presionarme a firmar sin leer. «¿Y si quiero leer todo primero?», pregunté. Soy lectora lenta, pero me gusta entender lo que firmo. La máscara de paciencia de Isabel comenzó a agrietarse. «María, son más de 20 páginas de jerga legal. Te tomaría días entenderlo completamente. Y como dijo Javier, es urgente. Además», agregó Javier, «confiamos en que el abogado lo hizo todo correctamente. Es un profesional muy respetado». ¿Respetado? Alberto, el hombre que, por sus propias palabras, había hecho este tipo de fraudes antes. «Bueno», dije finalmente, dejando los papeles en la mesa. «Déjenme pensarlo hasta mañana. Es una decisión muy importante y quiero estar segura». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Javier e Isabel intercambiaron una mirada de alarma que intentaron ocultar. «Mamá», dijo Javier, con la voz adoptando un tono más firme. «Realmente necesitamos que firmes hoy. El abogado nos dio una cita para temprano mañana, y si no llevamos los documentos firmados, perderemos la oportunidad». «¿Qué oportunidad?», pregunté. Isabel se inclinó hacia adelante, su paciencia finalmente agotada.
La oportunidad de protegerte legalmente, María. ¿No confías en nosotros? ¿No confías en tu propio hijo? Ahí estaba. La manipulación emocional que habían guardado como su carta final, convirtiendo mi precaución en un asunto de confianza familiar. Por supuesto que confío en ti, mentí, tomando el bolígrafo que Javier había colocado junto a los documentos. Solo quería estar segura. Vi cómo se relajaban inmediatamente. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de alivio y anticipación triunfante. Pensaban que habían ganado. Sostuve el bolígrafo sobre la primera línea de firma y me detuve. ¿Sabes qué? Voy a llamar primero a mi médico para preguntar si esto podría afectar mi seguro médico. Mamá, explotó Javier, perdiendo completamente la compostura por primera vez. No necesitas llamar a nadie. Solo firma los malditos papeles. El grito resonó por la casa como un disparo. En ese momento, supe que había ido demasiado lejos. No podía seguir fingiendo. La guerra había comenzado oficialmente. El grito de Javier aún resonaba en mis oídos cuando vi su verdadero rostro por primera vez en años. Ya no había máscara de hijo amoroso, ni sonrisas falsas, ni palabras dulces, solo un hombre desesperado y furioso porque su víctima resistía ser devorada. Javier, susurré, dejando caer el bolígrafo en la mesa. ¿Por qué me gritas? Inmediatamente se dio cuenta de su error. Vi cómo intentaba recomponer su fachada mientras luchaba por recuperar el control de la situación, pero era demasiado tarde. La bestia había mostrado sus colmillos. Lo siento, mamá, dijo, pasándose las manos por el pelo. Solo he estado tan estresado últimamente. La situación financiera, la búsqueda de empleo, todo es abrumador. Isabel puso una mano en su brazo en un gesto que parecía tranquilizador, pero que yo sabía era una advertencia silenciosa para controlar su temperamento. Lo que Javier quiere decir, intervino con voz calmada, es que estos procedimientos legales son muy estresantes para todos. Por eso es mejor terminar con esto y no prolongarlo innecesariamente. Innecesariamente, como si mi precaución fuera un capricho senil y no el instinto básico de supervivencia de una mujer que acababa de descubrir que su propia familia la traicionaba. Entiendo que estás estresado, dije, levantándome de la mesa. Pero no voy a firmar nada hasta que esté completamente segura de lo que significa. Soy vieja, no idiota. Las palabras salieron de mi boca con más fuerza de la que había usado en meses. Vi a ambos quedarse inmóviles, sorprendidos por mi firmeza repentina. Nadie dijo que eras idiota, murmuró Javier. Pero su tono tenía un filo peligroso. Entonces no me traten como tal, repliqué. Estos documentos se quedan aquí hasta que decida qué hacer con ellos. Tomé los papeles de la mesa y los metí en el primer cajón de la cocina que encontré. Era un gesto simbólico, por supuesto, pero necesitaba mostrarles que aún tenía control sobre mi propia vida. Javier e Isabel se quedaron en la mesa del comedor, susurrando tan bajo que no podía oírlos. Me retiré a mi habitación bajo el pretexto de tomar una siesta, pero en realidad quería revisar las grabaciones de la conversación que acababa de tener. Desde la privacidad de mi habitación cerrada con llave, abrí la app en mi teléfono. Allí estaban, aún sentados en mi comedor, pero ahora hablaban en tonos bajos y agitados. Esto no va según lo planeado, dijo Isabel, claramente molesta. Se suponía que firmaría sin hacer preguntas. Ha estado más sospechosa últimamente, replicó Javier, como si sospechara algo. ¿Le dijiste a alguien nuestro plan? Por supuesto que no. No soy estúpida. Isabel estuvo pensativa por un momento, tamborileando los dedos en la mesa. Necesitamos cambiar de estrategia. Si no firma por las buenas, tendremos que presionarla de otra manera. ¿Qué propones? Tu madre depende de nosotros financieramente para muchas cosas, ¿no? Servicios médicos privados, compras grandes en el supermercado, gastos extra. Sí, pero su pensión cubre lo básico. Exacto, lo básico, Isabel sonrió con malicia. ¿Qué pasaría si esos gastos extra desaparecieran de repente?
¿Si tuviera que vivir solo con su pensión? Javier frunció el ceño, sin entender completamente hacia dónde iba la conversación. Piénsalo, continuó ella. Sin nuestro apoyo financiero, tendría que cancelar su seguro médico privado, depender solo del sistema público. Sin nuestro coche, tendría que tomar transporte público o taxis caros. Sin nuestra ayuda con las compras, tendría que cargar bolsas pesadas ella sola. La perversidad de su plan comenzaba a tomar forma ante mis ojos. Querían crear una crisis artificial en mi vida para forzarme a volverme completamente dependiente de ellos. Es brillante, admitió Javier. Y el orgullo en su voz me dio náuseas. Si la presionamos financieramente, no tendrá más remedio que firmar los documentos para asegurar nuestro apoyo continuo. Exacto. Y si resiste, solo le decimos que no podemos permitirnos ayudarla porque no tenemos trabajos estables, que necesitamos certeza legal sobre nuestro futuro compartido para justificar esa inversión emocional y financiera. Inversión. Hablaban de cuidar a su madre como si fuera un negocio con un retorno de capital esperado. ¿Cuánto crees que aguantará?, preguntó Javier. Una mujer de 68 años acostumbrada a un cierto nivel de comodidad, enfrentándose de repente a restricciones económicas severas, Isabel se encogió de hombros. 2 semanas como mucho. 2 semanas. El mismo plazo que habían mencionado antes para completar el fraude legal. Se levantaron de la mesa y fueron a su habitación. Los oí discutiendo los detalles específicos de su plan de presión económica. Cancelarían mi seguro médico complementario ese mismo día. Me negarían el uso del coche para mis citas médicas. Dejarían de hacer las compras que requerían cargar bolsas pesadas. Era un plan de abuso económico diseñado para romper mi resistencia psicológica. Y lo más terrorífico era lo bien pensado que estaba. Sabían exactamente cuáles eran mis puntos vulnerables y cómo atacarlos metódicamente. Esa tarde, mientras fingía ver la televisión en la sala de estar, los vi ejecutar la primera fase de su nueva estrategia. Javier llamó a la compañía de seguros. Sí, quiero cancelar la póliza complementaria de María López, lo oí decir por teléfono. Efectivo inmediatamente. Correcto. Soy su hijo y tengo poder legal para estas transacciones. Mentira. No tenía poder legal sobre mis asuntos, pero aparentemente la compañía no verificaba esa información. Isabel, por su parte, revisó todos los gastos que habían estado cubriendo en los últimos meses. Hizo una lista detallada en su cuaderno. Medicamentos especializados, transporte a citas médicas, compras en el supermercado, servicios de limpieza ocasionales. Mañana empezamos a cortar todo esto, le dijo a Javier cuando él regresó de su llamada. Y cuando pregunte por qué, le decimos que estamos pasando por una crisis financiera que nos impide ayudarla como antes. ¿Y si acepta vivir con menos comodidades? No lo hará, respondió Isabel con absoluta confianza. Te he observado a tu madre durante meses. Es una mujer acostumbrada a un cierto orden, a una cierta calidad de vida. Cuando sienta que todo eso está en peligro, firmará lo que sea necesario para recuperar la estabilidad. Tenían razón en una cosa. Estaba acostumbrada a un cierto nivel de vida, pero se equivocaban completamente al pensar que no estaba dispuesta a sacrificarlo para mantener mi dignidad e independencia. Esa noche, después de que se durmieran, me senté en la cocina para planear mi propia estrategia. Tenía grabaciones de todas sus conspiraciones, evidencia clara de intento de fraude y ahora también de abuso a mayores. Pero aún no estaba lista para involucrar a las autoridades. Había algo dentro de mí, tal vez la parte maternal que aún esperaba un milagro, que necesitaba darle a Javier una última oportunidad para entrar en razón. Quería confrontarlo directamente, mostrarle que sabía todo sobre sus planes, y ver si quedaba algo del hijo que había criado. Decidí que al día siguiente pondría en acción mi propio plan. Si querían jugar con presión psicológica, les mostraría cómo lo hace alguien con 68 años de experiencia de vida. Pero primero, necesitaba asegurarme de que toda mi evidencia estuviera respaldada en múltiples lugares.
Copié todos los vídeos y audios a un pendrive que escondí en un lugar donde nunca pensarían en buscar. También envié copias por email a una cuenta que había creado específicamente para eso. Si algo me pasaba, si de alguna manera lograban incapacitarme legal o físicamente, al menos habría un registro completo de sus crímenes. El jueves amaneció con un sol brillante que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se había instalado en mi hogar. Javier e Isabel desayunaron como si nada hubiera pasado, pero podía sentir la tensión, esperando el momento adecuado para explotar. «Buenos días, mamá», me saludó Javier con una alegría falsa. «¿Dormiste bien?» Como un bebé, mentí. En realidad, había pasado la mayor parte de la noche despierta, planeando cada detalle de lo que vendría. «Perfecto», dijo Isabel, «porque hoy necesitamos hablarte de algunos cambios en nuestra situación financiera». Ahí comenzaba su espectáculo. Me senté en la mesa del desayuno fingiendo completa inocencia sobre lo que estaban a punto de decirme. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, sirviéndome café en mi taza favorita. Javier intercambió una mirada significativa con Isabel antes de continuar. «Bueno, mamá, como sabes, he estado buscando trabajo durante varias semanas sin éxito». «Varias semanas». Otro eufemismo para «no he trabajado honestamente en meses». «Y lamentablemente», agregó Isabel, «nuestros ahorros se están agotando más rápido de lo que esperábamos». «¿Sus ahorros?» No tenían ahorros, vivían enteramente de mi generosidad y todos lo sabíamos. «Eso significa», continuó Javier con expresión grave, «que tendremos que hacer algunos ajustes temporales a los gastos del hogar». «¿Qué tipo de ajustes?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta perfectamente. «Bueno, cosas como tu seguro médico complementario, el uso del coche para citas no urgentes, algunos de los gastos extra que hemos estado cubriendo». Javier hizo una pausa dramática. «Son medidas temporales, por supuesto, hasta que encontremos una solución más permanente». ¿Una solución más permanente? Estaban refiriéndose a robar mi casa. «Ya veo», dije sombremente, dando un sorbo a mi café. «¿Y cuál sería esa solución permanente?». Isabel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes de anticipación. «Bueno, María, si firmamos esos documentos legales de ayer, podríamos tener la seguridad legal necesaria para hacer inversiones a largo plazo en nuestra situación familiar». «Inversiones a largo plazo, vender mi casa y encerrarme en una residencia». «Ya veo», repliqué, manteniéndome perfectamente calmada. Así que los documentos de ayer no eran solo para mi protección legal. Se congelaron. Acababa de mostrarles que había entendido perfectamente la conexión entre su chantaje económico y los papeles fraudulentos. «Mamá», comenzó Javier. «Solo queremos lo mejor para todos». «No», lo interrumpí, levantándome de la mesa. «Quieren lo mejor para ustedes, y están dispuestos a destruir a su propia madre para conseguirlo». El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, después de días de actuar, había puesto todas mis cartas sobre la mesa. La guerra ya no era secreta. Era abierta, declarada y sin cuartel. El silencio en la cocina se extendió como una mancha de aceite. Javier e Isabel me miraron con una mezcla de shock y cálculo, como si estuvieran reevaluando completamente a su oponente. Ya no era la madre ingenua que habían estado manipulando. Era una mujer que había descubierto su juego y estaba lista para confrontarlos. «Mamá», dijo finalmente Javier, con la voz llena de una preocupación falsa que ahora me repelía. «Creo que estás malinterpretando nuestras intenciones». «¿En serio?», repliqué, cruzando los brazos. «Entonces explíquenme por qué su crisis financiera coincide perfectamente con su necesidad de que firme documentos que no me dejan leer». Isabel intervino con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante meses de manipulación. «María, entiendo que puedas sentirte confundida por toda esta información legal compleja». «No estoy confundida», la corté bruscamente. «Estoy traicionada». La palabra cayó en la mesa como una bomba. Vi a Javier retroceder físicamente como si estuviera comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había estado haciendo. «¿Traicionada?»,
repetí, saboreando cada sílaba. Por el hijo que crié sola, que alimenté con mi propio trabajo, que eduqué sacrificando mi propio confort. El hijo que ahora quiere robar mi casa mientras duermo. No quiero robarte nada, explotó Javier, golpeando la mesa con el puño. Todo lo que hago es pensando en nuestro futuro compartido. ¿Nuestro futuro? Me reí amargamente. Javier, tu plan incluye ponerme en una residencia con el dinero de mi propia casa. ¿En qué parte de ese plan estoy incluida como familia y no como un obstáculo? Isabel y Javier intercambiaron una mirada de alarma. Acababa de mostrarles que sabía más de lo que habían calculado. No sé de dónde sacas esas ideas, murmuró Isabel, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. ¿Ideas? Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse en la mesa. ¿Quieres que te recuerde tus palabras exactas sobre encontrar algo asequible pero cómodo para mis últimos años? El color se les drenó completamente de los rostros. Javier miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Tú, no nos estabas grabando, susurró. No, repliqué con calma mortal. Ustedes se grabaron solos. Olvidaron que la cámara de seguridad que envié a reparar está funcionando perfectamente, y olvidaron que iban a confesar todos sus planes criminales en mi propia sala de estar. Isabel se levantó bruscamente, derribando su silla. ¿Cuánto tiempo nos has estado espiando? Desde el martes, admití sin inmutarme. 3 días completos de grabaciones donde confiesan su conspiración para falsificar mi firma, robar mi casa y deshacerse de mí. Tengo conversaciones completas sobre Alberto, los 25.000 euros por el fraude, y sus planes para vender la propiedad. Javier también se levantó, pero parecía más un animal acorralado que una amenaza. Mamá, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Mi voz se elevó por primera vez en la conversación. ¿Que tu esposa me ve como un obstáculo? ¿Que has estado mintiendo sobre buscar trabajo mientras planeas robarme? ¿Qué consideras que mi vida vale solo los 500.000 euros que puedes sacar por mi casa? No es así, gritó. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, de desesperación, no de sinceridad. Entonces dímelo, Javier, me acerqué a él hasta quedarnos cara a cara. Cuando Isabel dijo que era hora de dejar de verme como tu madre santa y empezar a verme como un obstáculo, ¿cuál fue tu respuesta? Silencio. Sabía que no podía mentir porque tenía la grabación exacta de esa conversación. Tu respuesta, continué implacable, fue, tienes razón. Es hora de pensar en nosotros. Esas fueron tus palabras exactas, Javier. Después de 35 años sacrificándome por ti, decidiste que era hora de sacrificarme a mí. Javier se derrumbó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Por un momento, pensé que la penitencia había llegado finalmente, la realización de lo que había estado haciendo. Pero Isabel no se había rendido. Bien, dijo, recuperando algo de su compostura. Digamos que tienes esas grabaciones. ¿Qué planeas hacer con ellas? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su tono. No había pánico, no había súplica. Había desafío. ¿Perdón? Pregunté. Te estoy preguntando qué planeas hacer, repitió, cruzando los brazos. Porque hasta donde sé, Javier sigue siendo tu hijo. ¿Realmente vas a destruir a tu propia familia por una casa? La audacia de su respuesta me dejó sin palabras por un momento. Incluso después de ser completamente expuestos, aún intentaba manipularme. ¿Destruir a mi familia? Repetí lentamente. Isabel, ustedes dos ya destruyeron esta familia. Yo solo me estoy defendiendo. ¿Defendiéndote? Se burló. Una mujer de 68 años sola sin familia más que nosotros. ¿Qué vas a hacer, María? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu único hijo? Había algo en su tono que me puso en máxima alerta. No era solo arrogancia. Era confianza, como si supiera algo que yo no. Si es necesario, repliqué.
Isabel sonrió. Y esa sonrisa era pura malicia. ¿Y quién te va a creer? ¿A una mujer mayor que vive sola, que por su propia admisión ha estado espiando a su familia, que tiene obvios problemas de confianza y paranoia? Tengo pruebas. Tienes grabaciones obtenidas ilegalmente, me interrumpió. Grabaciones hechas sin nuestro consentimiento en una propiedad donde tenemos derecho legal de residencia. Cualquier abogado mediocre las declararía inadmisibles en 5 minutos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era verdad? ¿Habían perdido valor legal mis grabaciones por cómo las obtuve? Además, continuó Isabel, ahora caminando alrededor de la mesa como un depredador, ¿quién va a tomar en serio a una mujer que claramente está desarrollando comportamientos paranoides, espiando a su propia familia, inventando conspiraciones, aislándose socialmente? No me estoy aislando socialmente, protesté, pero mi voz sonaba menos segura. Se detuvo frente a mí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con una amiga? ¿Cuándo fue la última vez que saliste de esta casa para algo que no fuera estrictamente necesario? Javier me ha contado cómo has estado actuando últimamente. Los cambios de humor, la desconfianza, el olvido. Javier levantó la cabeza, y por primera vez desde que comenzó la confrontación, habló con algo que se asemejaba a su antigua seguridad. Es verdad, mamá. He estado preocupado por ti. Por eso queríamos que firmaras esos documentos, para asegurar que si tu salud mental sigue deteriorándose, tengamos las herramientas legales para ayudarte. Salud mental deteriorándose. Estaban construyendo una narrativa alternativa donde yo era la villana de la historia. La mujer mayor paranoica que había malinterpretado gestos amorosos como conspiraciones criminales. Ustedes dos saben perfectamente que no hay nada malo con mi salud mental, dije, pero podía sentir la duda filtrándose en mi voz. ¿En serio? Isabel se sentó de nuevo, pero ahora con la confianza de quien controla la conversación. Una mujer que instala cámaras secretas para espiar a su familia, que inventa teorías elaboradas sobre robos y conspiraciones, que se niega a firmar documentos legales básicos por paranoia. No son teorías, grité. Los oí planeando todo. Nos oíste teniendo conversaciones normales sobre tu futuro y tu seguridad, corrigió Javier. Conversaciones que tu mente paranoica interpretó como amenazas. Era brillante, diabólicamente brillante. Estaban volteando completamente la situación, convirtiendo mi descubrimiento de su traición en evidencia de mi supuesto declive mental. Alberto, dije desesperadamente. Hablaron de Alberto y los 25.000 euros para falsificar documentos. Alberto es un abogado real que nos está ayudando con papeles legales reales, respondió Isabel sin parpadear. Los 25.000 euros son sus honorarios por un trabajo complejo de actualización de documentación, todo completamente legal. Y lo de la residencia, vender la casa. Javier suspiró como si estuviera hablando con un niño mimado. Mamá, hablamos de opciones futuras en caso de que alguna vez necesites cuidado especializado. Es algo que todas las familias responsables consideran. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Cada pieza de evidencia que pensaba tener, cada conversación que había grabado, la estaban reinterpretando como evidencia de mi propio declive mental en lugar de su traición. Pero dijiste que era un obstáculo, murmuré, sintiendo que mi confianza se desvanecía. Dijimos que tu resistencia a planear tu futuro era un obstáculo para ayudarte adecuadamente, corrigió Isabel en un tono paciente, como si hablara con una paciente psiquiátrica. Mamá, Javier se acercó y puso sus manos en mis hombros. Estamos preocupados por ti. Este comportamiento no es normal. La paranoia, las acusaciones, espiar a tu propia familia. Tal vez necesites hablar con alguien. Un profesional. Un profesional. Un psiquiatra. Querían hacerme parecer loca para invalidar cualquier resistencia a sus planes. Pero entonces recordé algo que no podían reinterpretar o manipular. Si todo es tan inocente, dije, recuperando algo de mi fuerza, no les importará mostrar esos documentos que quieren que firme a un abogado independiente, no a Alberto, a alguien que yo elija.
El silencio que siguió me dio toda la respuesta que necesitaba. Isabel y Javier se miraron, y en esa mirada vi el pánico que habían estado ocultando bajo su nueva estrategia de manipulación. Por supuesto, dijo finalmente Isabel, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. Cuando quieras, pero sabía que mentía, y ellos sabían que yo sabía que mentía. La guerra había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba solo de documentos fraudulentos o casas robadas. Se trataba de mi cordura, mi credibilidad, mi derecho a ser creída. Y esa era una guerra que no estaba dispuesta a perder. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Javier e Isabel habían cambiado completamente de estrategia, pero no hacia la honestidad, hacia algo mucho más siniestro. Me estaban tratando como si estuviera mentalmente enferma y necesitara cuidado especializado. Todo comenzó esa misma tarde cuando oí a Javier hacer una llamada que me heló la sangre. Doctora Rodríguez, soy Javier López, el hijo de María, dijo desde su habitación, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera desde el pasillo. Estoy muy preocupado por el estado mental de mi madre. Ha desarrollado algunos comportamientos paranoicos muy graves. La doctora Rodríguez había sido mi médica de familia durante 15 años, una mujer en quien confiaba completamente y que conocía mi historial médico mejor que nadie. Sí, doctora. Paranoia severa, continuó Javier. Cree que estamos conspirando contra ella, que queremos robarle su casa. Incluso instaló cámaras secretas para espiarnos. Estamos muy preocupados. El horror de lo que estaba haciendo me paralizó. Estaba construyendo un historial médico falso sobre mi supuesta demencia, usando mi propio descubrimiento de su traición como evidencia de enfermedad mental. ¿Cuándo empezó? Javier pausó como si considerara cuidadosamente su respuesta. Gradualmente durante los últimos meses, pero esta semana se intensificó mucho. Ayer nos acusó directamente de querer meterla en una residencia. Otra pausa. Sí, doctora. Entiendo que es un asunto delicado, pero francamente, estamos asustados. No sabemos hasta dónde puede llegar su paranoia. ¿Asustados? Habían convertido mi descubrimiento de su plan criminal en una amenaza contra ellos. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban mientras abría la app de la cámara en mi teléfono. Necesitaba grabar esta conversación también. Pero cuando intenté acceder al audio de su habitación, descubrí que había un problema técnico. Esa cámara específica no tenía audio funcionando. ¿Una coincidencia? Lo dudaba mucho. Por el resto de la tarde, Javier e Isabel me trataron con una amabilidad exagerada que era más terrorífica que su hostilidad anterior. Me hablaban en voces suaves como si yo fuera una niña pequeña o una persona muy enferma. Mamá, ¿te sientes bien? Me preguntaba Javier cada media hora. ¿No tienes dolor de cabeza? ¿No te sientes confundida? Te ves un poco pálida, María, agregaba Isabel. ¿Has estado durmiendo bien? ¿No has tenido pesadillas extrañas? Cada pregunta era una trampa. Si decía que me sentía confundida, confirmaría su narrativa de declive mental. Si decía que no, podrían interpretar mi negación como evidencia de que no era consciente de mi propia condición. Esa noche, desde mi habitación, los oí planeando la siguiente fase de su estrategia. Mañana llamo a la doctora Rodríguez para programar una cita urgente, dijo Isabel. Necesitamos que un profesional documente oficialmente el deterioro de su estado mental. ¿Y si se niega a ir? Preguntó Javier. No puede negarse. Le diremos que es un chequeo rutinario para su presión arterial. Una vez que esté en la consulta, hablaremos con la doctora en privado para explicarle la situación real. ¿Crees que la doctora nos creerá, Javier? Somos su familia. Hemos estado viviendo con ella, observando su comportamiento día a día. Además, la paranoia en adultos mayores es muy común. La doctora ha visto casos como este antes. Tenían razón en una cosa. La paranoia en adultos mayores existía, y los médicos la veían frecuentemente.
Pero lo que no podían fabricar eran décadas de historial médico que demostraban mi perfecta estabilidad mental. O tal vez sí podían. Al día siguiente, viernes, Javier anunció en el desayuno que había programado una cita con el médico para mí. «Es solo un chequeo rutinario, mamá», dijo con esa nueva voz condescendiente que había desarrollado. «Para revisar tu presión arterial y asegurarnos de que todo está bien». «No necesito un chequeo», repliqué. «Me siento perfectamente bien». «Por supuesto que te sientes bien», intervino Isabel. «Pero a tu edad, es importante tener chequeos regulares. Además, has estado un poco diferente últimamente. Más nerviosa, más desconfiada». «No estoy nerviosa ni desconfiada», dije firmemente. «Estoy alerta porque descubrí que mi propia familia me estaba traicionando». Javier suspiró dramáticamente como si estuviera lidiando con una paciente difícil. «Mamá, por favor, nadie te está traicionando». «Esas son exactamente las ideas que necesitamos que la doctora revise». Ideas. Habían reducido mi descubrimiento de su conspiración criminal a ideas que necesitaban evaluación médica. «No voy a ir a ningún médico», declaré. «Si vas a ir», replicó Javier. Y por primera vez en días, su voz recuperó algo de su dureza. «Es por tu bien». «¿Y si me niego?». Isabel sonrió con esa dulzura falsa que había perfeccionado. «María, no seas difícil. Es solo una cita rutinaria con el médico». «¿Y si aún me niego?». El silencio que siguió fue revelador. Vi en sus ojos que tenían un plan para esa contingencia también. «Bueno», dijo finalmente Javier, «tendríamos que considerar otras opciones para tu seguridad y la nuestra». «Otras opciones». «Un internamiento psiquiátrico involuntario». Probablemente eso pensaban. «Entiendo», dije simplemente. Esa tarde, mientras ellos supuestamente estaban de compras, llamé directamente a la doctora Rodríguez. «Doctora, soy María López», dije cuando finalmente logré comunicarme con ella. «María, qué coincidencia que llames. Tu hijo estuvo aquí ayer, muy preocupado por tu estado mental». Mi corazón se hundió. Javier ya había plantado las semillas de su narrativa falsa. «Doctora, necesito hablar con usted en persona, pero no en la cita que Javier programó. En privado». Hubo una pausa. «María, ¿te sientes segura en tu casa? ¿Tu hijo te está tratando bien?». Era una pregunta cargada. La doctora Rodríguez tenía experiencia con abuso a mayores, pero Javier había logrado posicionarse como el hijo preocupado en lugar del abusador. «Doctora, mi hijo y su esposa están intentando robarme la casa usando documentos fraudulentos. Cuando los descubrí, decidieron hacerme parecer mentalmente incompetente para desacreditar mis acusaciones». Otra pausa más larga esta vez. «María, esas son acusaciones muy graves. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices?». Destruyeron toda mi evidencia. Quitaron las cámaras de seguridad, borraron las grabaciones, manipularon mi memoria, haciéndome creer que lo había imaginado todo. «¿Y cómo sabes que no lo imaginaste?». «Porque hace una hora, oí a Javier hablando por teléfono con Alberto, el abogado que van a contratar para la falsificación. Mencionó un pago inicial de 3.000 euros y dijo que Isabel podría falsificar mi firma si era necesario». La doctora Rodríguez tomó notas mientras hablaba. «¿Puedes repetir exactamente lo que oíste?». Relaté la conversación palabra por palabra. Vi cómo su expresión se volvía más seria con cada detalle. «María, estas son acusaciones de fraude y abuso a mayores. Si son ciertas, necesitamos involucrar a las autoridades». «¿Me cree?». «Te conozco desde hace 15 años. No has mostrado signos de declive cognitivo o demencia. Tu último examen neurológico fue completamente normal». Pero Javier le dijo que estaba desarrollando paranoia. Javier me llamó preocupado. «Eso es verdad. Pero después de oír tu versión, creo que hay otra explicación para tu llamada paranoia». «¿Cuál es?». «Que no era paranoia en absoluto.
Era intuición correcta sobre una amenaza real. Por primera vez en días, me sentí validada. No estaba loca. No había imaginado nada. Mi instinto había sido correcto desde el principio. ¿Qué sugiere que hagamos? Pregunté. Primero, vamos a hacer un examen cognitivo completo aquí mismo para documentar oficialmente que estás en perfectas facultades mentales. Segundo, te voy a dar el contacto de un detective privado especializado en casos de abuso familiar. Tercero, vamos a hablar con un abogado especializado en protección a mayores. Y Javier no puede saber nada de esto hasta que tengamos todas las protecciones legales en su lugar. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Rodríguez me sometió a una batería completa de pruebas cognitivas, memoria a corto y largo plazo, función ejecutiva, orientación espacial y temporal, capacidad de razonamiento abstracto. Pasé todas las pruebas con puntuaciones perfectas. María, dijo finalmente, tienes la mente más aguda que he visto en una mujer de tu edad. No hay absolutamente ningún signo de declive cognitivo. Puedo documentarlo oficialmente. Ya lo estoy haciendo. Este informe médico establece claramente que estás en pleno uso de tus facultades mentales y eres completamente capaz de tomar decisiones legales y financieras. Regresamos a casa al mediodía. Javier e Isabel me recibieron con ansiedad mal disimulada. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó Javier. ¿Qué dijo la doctora? Dijo que estoy perfectamente bien, repliqué con cara seria. Que no hay problemas cognitivos y que probablemente todo era solo estrés acumulado. Vi sus rostros iluminarse con alivio y algo que reconocí como decepción. ¿Estrés?, preguntó Isabel. ¿Por qué estrés? De vivir sola, de preocuparme por el futuro, improvisé. De no tener claridad sobre mis documentos legales. La doctora sugirió que podría ser una buena idea finalmente organizar esos papeles que querían que firmara. Javier e Isabel intercambiaron una mirada de triunfo apenas contenido. Esa es una gran noticia, mamá, dijo Javier. Así que, ¿estás lista para firmar esos documentos? Creo que sí, mentí. Pero la doctora sugirió que sería bueno revisarlos con calma primero para entender completamente lo que estoy firmando. Por supuesto, respondió Isabel rápidamente. Tienes todo el tiempo que necesites. Perfecto. Podríamos revisarlos juntos mañana por la tarde. Quiero estar completamente segura antes de firmar. Absolutamente, Javier sonrió con esa calidez falsa que conocía demasiado bien. Pero ahora yo también tenía mi propia agenda secreta. Esa tarde, mientras ellos pensaban que estaba tomando una siesta, estuve al teléfono durante horas. Primero con el detective privado que la doctora Rodríguez me había recomendado, luego con el abogado especializado en protección a mayores. Señora López, me dijo el detective, necesitamos evidencia directa de su plan fraudulento. ¿Estaría dispuesta a usar un micrófono oculto para grabar sus conversaciones? ¿Es legal? Perfectamente legal grabar conversaciones en su propia casa cuando hay sospecha razonable de actividad criminal. Entonces sí, perfecto. Instalaremos el equipo a primera hora de la mañana. También colocaremos cámaras ocultas en su sala de estar y comedor. El abogado fue igual de directo. Con las grabaciones que obtenga y el informe médico de la doctora Rodríguez, tendremos un caso sólido no solo para prevenir el fraude, sino para procesarlos penalmente a su hijo y nuera. Procesamiento penal, conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos, abuso financiero a mayores. Estamos hablando de varios años de prisión. Varios años de prisión para Javier, mi hijo. ¿Hay una alternativa?, pregunté. Podríamos considerar un acuerdo donde renuncien a cualquier reclamo futuro sobre su propiedad o herencia, mantengan una distancia mínima de 150 metros de usted permanentemente, y completen programas de rehabilitación por abuso familiar. A cambio, continuó, usted podría considerar no insistir en la pena criminal máxima. Esa noche, mientras Javier e Isabel celebraban en susurros lo que creían que sería su victoria inminente, planeé cuidadosamente la trampa que les pondría. Al día siguiente,
durante nuestra revisión de los documentos, tendría grabaciones de alta calidad de todo lo que dijeran. Finalmente, tendría la evidencia irrefutable que necesitaba. El cazador se había convertido oficialmente en la presa, pero aún no lo sabían. El martes por la mañana llegó con una luz cristalina que parecía fingir el fin de esta pesadilla. A las 7 de la mañana, mientras Javier e Isabel aún dormían, el detective privado y un técnico especializado llegaron discretamente a mi casa. En menos de una hora, habían instalado micrófonos de alta calidad en mi ropa y cámaras microscópicas en ubicaciones estratégicas de la sala de estar y el comedor. Todo era completamente invisible, pero capaz de capturar cada palabra y cada gesto con perfecta claridad. Recuerde, señora López, me instruyó el detective antes de irse. Intente hacer que confiesen específicamente sus planes de falsificación. Necesitamos que digan claramente que van a falsificar su firma o que van a usar documentos fraudulentos. Y si se ponen sospechosos, actúe exactamente como ha estado actuando. Sea cooperativa pero cautelosa. Esperan que sea así después de todo lo que ha pasado. A las 2 de la tarde, tal como habíamos acordado, nos sentamos en la mesa del comedor para revisar los documentos. Javier había esparcido todos los papeles en la mesa, e Isabel tenía un bolígrafo listo junto a cada página que requería una firma. Muy bien, mamá, comenzó Javier con esa paciencia exagerada que había perfeccionado. Vamos a revisar cada documento para que entiendas exactamente lo que estás firmando. Perfecto, repliqué, ajustando discretamente mi blusa para asegurar que el micrófono captara todo claramente. Javier empezó con el primer documento, explicándolo línea por línea. Era efectivamente un poder notarial, pero redactado de manera que les daría casi control absoluto sobre mis finanzas y propiedades. Este documento, explicó, nos permitiría manejar tus asuntos si alguna vez no pudieras hacerlo tú misma. ¿Y qué significa exactamente, no pudieras hacerlo tú misma? Pregunté. Isabel intervino. Bueno, si tuvieras una enfermedad, o si tu memoria empezara a fallar, o si simplemente decidieras que es demasiado trabajo manejar todo sola. ¿O si ustedes dos decidieran que mi memoria está fallando? Pregunté con aparente inocencia. Javier se tensó ligeramente. ¿Por qué dices eso, mamá? Bueno, después de lo que pasó la semana pasada cuando pensaron que estaba desarrollando paranoia. Eso fue diferente, replicó rápidamente. Estabas mostrando síntomas reales de confusión. ¿Síntomas reales o síntomas convenientes? El silencio que siguió fue tenso. Vi cómo Javier e Isabel intercambiaban miradas de advertencia. No entiendo qué quieres decir, dijo finalmente Isabel. Quiero decir que es muy conveniente que justo cuando descubro que quieren que firme documentos que no entiendo completamente, de repente desarrolle problemas de memoria que justifiquen que tomen control de mi vida. Javier se inclinó hacia adelante, su paciencia comenzando a resquebrajarse. Mamá, nadie está intentando controlar tu vida. No. Entonces explíquenme por qué este documento les da poder para vender mi casa sin mi consentimiento. No dice eso, protestó Isabel. Si lo dice, insistí, señalando una cláusula específica. Dice aquí que pueden disponer de bienes inmuebles como lo consideren adecuado para el bienestar del otorgante. Javier suspiró con frustración. Mamá, esa cláusula existe para situaciones de emergencia. Si necesitaras cuidados médicos caros, por ejemplo, o si decidieras que necesitas cuidado en una residencia. ¿Por qué siguen hablando de residencias? La voz de Isabel tenía un filo agudo. Porque te oí decir que con los 500.000 euros de la venta de la casa, podrían encontrar algo asequible pero cómodo para mis últimos años. Esta vez, el silencio fue absoluto. Javier había palidecido, e Isabel parecía calcular rápidamente sus opciones. No sé de qué estás hablando, murmuró finalmente Isabel. Por supuesto que sí. Al igual que sabes que Alberto no es un abogado legítimo, sino alguien que se especializa en falsificar documentos. Javier se levantó abruptamente de la mesa. ¿Dónde oíste ese nombre?
En tu llamada telefónica de ayer por la mañana cuando le dijiste que la vieja estaba más alerta de lo esperado y que Isabel podría falsificar mi firma si era necesario. La máscara cayó completamente. Javier me miró con una mezcla de pánico y furia que me recordó al niño que solía hacer berrinches cuando lo pillaban en una mentira. Nos has estado espiando, me acusó. Me he estado protegiendo, lo corregí, de mi propio hijo que decidió que robarme era más fácil que trabajar honestamente. Isabel se acercó a mí con movimientos lentos y deliberados. María, no importa lo que creas que oíste, no tienes prueba de nada. No tengo prueba. Me levanté de la mesa, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. ¿Estás segura de eso? Completamente segura, respondió con arrogancia. ¿Por qué nos aseguramos de que no tuvieras prueba? Como cuando quitamos las cámaras de seguridad durante la noche. Exacto, dijo Javier, habiendo recuperado algo de su compostura, creyendo que había ganado. Como cuando borramos todas tus grabaciones imaginarias y reemplazamos tu pendrive. Y como cuando fabricaron coartadas falsas para la mañana del martes. También eso, admitió Isabel con una sonrisa cruel. Javier nunca tuvo entrevistas de trabajo ese día. Estaba aquí conmigo planeando exactamente cómo manejar a una vieja quisquillosa, y los mensajes de WhatsApp con las empresas. Falsos. Javier se rió. Es increíblemente fácil falsificar conversaciones de WhatsApp cuando sabes cómo. Así que admiten que todo fue un montaje para hacerme creer que estaba loca. Admitimos que eres una vieja estúpida que casi arruina un plan perfecto, explotó Isabel. Pero no importa porque al final vas a firmar estos documentos de todos modos. ¿Y si me niego? Javier sonrió con pura malicia. Entonces tendremos que recurrir al plan B, un certificado médico falso que declare que no estás en condiciones mentales para manejar tus asuntos. Tenemos contactos que pueden arreglar eso por el precio adecuado. Y entonces, Isabel se acercó a mí hasta quedar a centímetros de mi rostro. Te metemos en el lugar más barato que podamos encontrar y vendemos esta casa para financiar nuestro futuro. Nuestro futuro sin ti, agregó Javier con absoluta frialdad. Porque francamente, mamá, ya cumpliste tu propósito en nuestras vidas. Ahí estaba, la confesión completa, clara e irrefutable de todo su plan criminal. Ya veo, dije simplemente. Y no sienten absolutamente ningún remordimiento por traicionar a la mujer que los cuidó y los amó. ¿Remordimiento? Javier se rió amargamente. Por una mujer que nos ha tenido viviendo como parásitos de sus migajas, esta casa vale una fortuna, y hemos estado viviendo como mendigos esperando tus limosnas mensuales. Limosnas de 700 euros al mes, agregó Isabel con desdén. ¿Cuándo podríamos estar viviendo como millonarios? ¿Millonarios? Repetí. ¿Con mi dinero? Con el dinero que es justamente nuestro, corrigió Javier. Soy tu único hijo. Esta casa debería ser mía por derecho a haber soportado 35 años de tu manipulación emocional, tu chantaje maternal, tu necesidad constante de control. Ya veo, dije, caminando lentamente hacia la ventana. Así que todo esto es mi culpa. Completamente tu culpa, confirmó Isabel. Si hubieras sido una madre menos egoísta, si nos hubieras dado acceso voluntario a tu dinero, nada de esto habría sido necesario. Me quedé en silencio por un largo momento, mirando hacia el patio donde le había enseñado a Javier a andar en bicicleta, donde jugábamos cuando era niño, donde soñé que algún día correrían nietos. Bueno, dije finalmente, girándome para enfrentarlos, supongo que ahora entiendo completamente quiénes son realmente. Y ahora que lo entiendes, Javier me tendió el bolígrafo, puedes firmar estos documentos y hacer que todo esto sea más fácil para todos. Tomé el bolígrafo en mis dedos y lo sostuve sobre la primera página. ¿Sabes qué, Javier? Le dije con una sonrisa que no supo interpretar. Tienes razón en una cosa. ¿Qué? Que soy una vieja estúpida. Y entonces dejé caer el bolígrafo en la mesa. Pero no tan estúpida como para firmar mi propia sentencia de muerte.
La mirada de confusión en los rostros de Javier e Isabel duró exactamente 3 segundos antes de que la puerta principal se abriera y el detective privado, 2 policías uniformados y mi abogado de protección a mayores entraran. «Buenos días», dijo el detective con voz profesional y calmada. «Soy el detective Jiménez. Javier López e Isabel Martín están bajo arresto por conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos y abuso financiero a mayores». El shock en sus rostros fue absoluto. Javier se quedó congelado como una estatua mientras Isabel comenzaba a retroceder hacia la cocina como si pudiera escapar de alguna manera de lo que estaba pasando. «Esto es imposible», murmuró Javier, mirándome como si fuera un fantasma. «No tienes prueba de nada». Discretamente saqué el pequeño micrófono que había escondido bajo mi blusa durante toda la conversación y lo puse en la mesa junto a los documentos fraudulentos. En realidad, tengo grabaciones de alta calidad de toda la conversación que acabamos de tener. Grabaciones donde confiesan explícitamente su plan para falsificar mi firma, robar mi casa, institucionalizarme contra mi voluntad y obtener certificados médicos falsos para declararme mentalmente incompetente. El abogado se acercó a la mesa y comenzó a recoger los documentos mientras explicaba. Además de las grabaciones de audio, tenemos vídeo en alta definición de esta conversación completa gracias a las cámaras que instalamos esta mañana mientras dormían. También tenemos un informe médico completo de la doctora Rodríguez que establece categóricamente que la señora López está en perfectas facultades mentales y es completamente capaz de tomar decisiones legales. Isabel encontró finalmente su voz, aunque sonaba rota y desesperada. «Esto es una trampa ilegal. Nos grabaron sin nuestro consentimiento». «Falso», replicó el detective con paciencia profesional. «La señora López tiene el derecho absoluto de grabar conversaciones en su propia propiedad cuando hay sospecha razonable de actividad criminal. Además, ustedes confesaron voluntariamente todos los detalles de su conspiración sin ninguna coacción». Javier reaccionó finalmente, pero no con remordimiento, con furia ciega. «Esto es toda tu culpa, vieja. Si hubieras sido una madre normal, si nos hubieras tratado como familia real en lugar de controlarnos constantemente, nada de esto habría sido necesario». «Javier», dije con una calma que me sorprendió. «Por 35 años, trabajé turnos dobles como enfermera para darte todo lo que necesitabas. Renuncié a reconstruir mi vida romántica para enfocarme completamente en tu educación y bienestar. Pagué tu universidad por completo. Te apoyé financieramente cada vez que perdías un trabajo. Abrí las puertas de mi casa cuando no tenías dónde vivir». Uno de los policías comenzó a leerle sus derechos a Javier mientras le ponía las esposas, pero continué hablando porque necesitaba decir estas palabras que habían estado creciendo en mi pecho durante semanas. Lo único que pedí a cambio fue respeto, honestidad y algo que se pareciera al amor filial que cualquier madre merece. En cambio, elegiste verme como un obstáculo para tu prosperidad financiera, como una vieja inconveniente que podías manipular, robar y descartar cuando ya no te fuera útil. Isabel, mientras el segundo policía también le ponía esposas, gritó en desesperación: «Nosotros te cuidamos. Vivimos contigo. Te hicimos compañía. Te ayudamos con todo. Me cuidaron como los buitres cuidan a un animal moribundo», repliqué sin alzar la voz, esperando pacientemente el momento adecuado para devorar los restos. «La única diferencia es que no esperaron a que muriera naturalmente. Decidieron acelerar el proceso a través de fraude y manipulación psicológica». El detective me explicó mientras los llevaban hacia la puerta. «Señora López, con la evidencia que hemos recopilado, el fiscal está preparado para presentar cargos por conspiración criminal, intento de fraude, falsificación de documentos, abuso financiero a mayores y manipulación psicológica con la intención de incapacitar mentalmente a una víctima. Estamos hablando de sentencias que podrían ir de 5 a 15 años de prisión para cada uno de ellos». «¿Y si quiero ofrecerles algún tipo de acuerdo?», pregunté, sintiendo ese último vestigio de amor maternal que nunca parecía morir completamente. Mi abogado intervino. «Podríamos considerar un acuerdo donde renuncien a cualquier reclamo futuro sobre su propiedad o herencia, mantengan una distancia mínima de 150 metros de usted permanentemente, y completen programas de rehabilitación por abuso familiar. A cambio», continuó,
Usted podría considerar no insistir en la pena criminal máxima. Javier, desde la puerta principal, con las manos esposadas a la espalda, me miró con ojos que mezclaban odio y súplica desesperada. Mamá, por favor, piénsalo. Soy tu único hijo. ¿Realmente vas a destruir a tu propia familia por una casa? La pregunta que me había atormentado durante días finalmente tenía una respuesta clara y definitiva. Javier, tú destruiste esta familia el momento en que decidiste que mi vida valía solo los euros que podía sacar por mi casa. Solo estoy protegiendo lo que queda de mi dignidad y mi derecho a vivir en paz los años que me quedan. Después de que Javier e Isabel se los llevaran, estuve sola en mi casa por primera vez en meses. El silencio era profundo, pero no terrorífico. Era el silencio de la paz recuperada, del peligro eliminado, de la traición finalmente expuesta y castigada. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde tantas veces había consolado a Javier de niño, donde le leía cuentos, donde veíamos películas juntos durante su adolescencia. Ahora era simplemente mi sillón de nuevo, en mi casa, en mi vida que finalmente me pertenecía enteramente a mí. 3 meses después, Javier e Isabel aceptaron el acuerdo que les ofrecimos. Renunciaron a todos los derechos sobre mi propiedad, acordaron mantenerse alejados de mí permanentemente y completaron programas de rehabilitación. A cambio, cumplieron solo 18 meses de prisión en lugar de los 10 años que podrían haber enfrentado. Algunas personas me preguntaron si no me arrepentía de ser tan dura con mi único hijo. Mi respuesta siempre era la misma. No me arrepentía de criarlo cuando era un niño desvalido que necesitaba amor. Solo me arrepentía de no haber entendido antes que la bondad maternal nunca debería practicarse a costa de la autodestrucción. Ahora vivo en paz en mi hogar, rodeada de vecinos que se han convertido en mi nueva familia elegida. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre o los documentos legales, sino por el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino. Y cuando miro hacia atrás a todo lo que pasé, me doy cuenta de que la mujer que emergió de esa experiencia es más fuerte, más sabia e infinitamente más libre que la que entró en ella. A veces, para salvarte, tienes que estar dispuesta a perder a los que pensabas que amabas más. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.